Señor. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Tome asiento allí donde usted está y vamos a tener una palabra completamente deliciosa. Gloria a Dios. Una palabra de la cual nos va a fortalecer y vamos a entender cuáles son los propósitos y por qué. Entonces, miremos que así como hoy en día estamos en esta tierra con ciertas situaciones, con ciertos problemas, con ciertos agobios, pero sabemos que Dios nunca nos va a desamparar. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Porque cuando tú tienes la confianza puesta en Cristo Jesús, Él siempre no deja su palabra vacía. Amén. Él la respalda. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Entonces, el Santo tema que Jehová. hoy vamos a tratar se llama el propósito del dolor. Y usted se dirá, pero ¿cómo se puede vivir en medio del dolor? Sí. Y sabes una cosa que yo aprendí en este tema, tantas cosas que me llevaron hasta tan lejos y a profundizar más de la palabra de Dios y a mirar cuánto padeció Jesucristo por tu vida, por mi vida. Porque sabemos que el único que puede calmar la ansiedad, ese dolor que hay dentro del alma, se llama Jesús. Gloria a Dios. Porque Él vivió, Él padeció, Él sufrió por nosotros. Aún se hizo uno como nosotros, porque dice la palabra que se hizo carne. Y al hacerse carne, está diciendo, soy uno como ustedes. Vino a ver qué sufría la humanidad. Y cuando Él viene a ver qué sufría la humanidad, se hizo uno igual a ti. Dile al que está a tu lado, yo quiero que le digas al que está a tu lado, se hizo uno igual a ti. Se hizo uno igual a usted. Se hizo uno igual a usted. Tócale y dile, se hizo uno igual a ti. Díselo, díselo. Gloria. Se hizo uno igual a usted. Gloria a Dios. Santo. Aleluya. Entonces vemos que hay momentos que lo primero que tú preguntas en medio de un proceso, en medio del dolor, y algo que les voy a decir, y es, en medio del proceso el hombre siempre va a querer evitar el dolor. Siempre. Pero la Biblia, la palabra y el proceso que tiene que pasar toda persona es ese. No va a poder evitar el dolor. Aunque tú digas, ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué precisa a mí? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Esas son preguntas que llegan a ti. No me lo merezco. Y hay un momento en que estás detenido en el momento de crisis. Pero la Biblia nos enseña y nos dice que el dolor es un medio para saber en quién has creído tú. Para empezar a moldearte. Ustedes han visto que el oro es procesado. El oro cuando empieza a formar, a querer a llevarlo al nivel del oro, tiene que pasar por mucho. Así mismo es el hombre. El hombre de Cristo tiene que pasar por un proceso. Y si usted me quiere decir a mí que usted va a querer ir de una vez listo, no, Señor. Cuando se sufre, hay victoria. Amén. Amén. Gloria a Dios. No hay lágrimas sin victoria. Hay lágrimas Amén, con gloria a victoria. Dios. Porque detrás de las lágrimas Gloria a viene Dios. la victoria. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Porque este es nuestro Dios. Aún Jesús padeció. Y hoy les voy a hablar de ese precioso hombre, el cual tú y yo hemos creído. Y estamos aquí porque sabemos en quién hemos creído. Amén. En ese hombre valioso, Gloria a Dios. que se despojó de sí mismo, que lo dejó todo. Dejó riquezas, dejó poder, para venirse a ser uno como tú, uno como yo. A ese Dios hoy vamos a conocer, a ese Dios hoy vamos a hablar. Entonces si tú analizas y ves, y cuando vamos con la crisis, el proceso del dolor, cuando te haces tantas y tantas preguntas y al cual crees que no hay respuesta, porque el dolor los has puesto por encima de Dios. Te preguntas el por qué a mí, hasta cuándo, son preguntas, esto no me lo merecía. Cuando tú analizas y tú miras, y estamos hablando del dolor,
¿Cuántos han tenido la oportunidad de entrar a una clínica, a un hospital? Amén. Y sienten que hay gemir, que hay dolor, aún la muerte se siente. Jesucristo fue un hombre que también sintió la muerte. Cuando estuve en el monte, yo me alcanzo a imaginar que estaba hecho pedazos. Porque él padeció. Y dígame la sinceridad, iglesia, ¿cuántos hombres aquí han llorado? No le dé pena, no le dé pena. Dígame, ¿cuántos hombres de los que están aquí han llorado? Han sentido, han botado lágrimas por algún sufrimiento. Jesús lloró. Así que no le dé pena, hermano. Jesús lloró. Porque también sintió. Porque también sabía. También olía. Sentía el olor a la muerte. Por eso le digo que la muerte se siente. Es como usted, hermano, venir, imagínese usted, ir a tantos metros de altura en un avión y que lo lancen sin paracaídas. ¿Sabe usted que se va a morir? Así fue Jesús, sintió el olor a la muerte. La muerte se ve. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, si miramos que es necesario pasar por el proceso del dolor, es necesario entender que el proceso del dolor nos lleva a un nivel y a crecimiento mucho más grande. Y así como es el dolor, así mismo es la victoria. Amén. Así que no te aflijas, hermano. Tú que estás pasando por una situación, por un dolor, hoy vamos a entender a la luz de las Escrituras. ¿Por qué el hombre huye? Porque el hombre quiere no afrontar al dolor. Y el dolor en nuestra vida es necesario. Porque si Cristo, que fue Jesús, padeció, yo misma me pregunto, ¿quién soy yo para no padecer? O para no padecer ese dolor. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Sabe a raíz de qué el dolor existe? A raíz del pecado. Si usted analiza la palabra en el libro de Génesis, lo primero que Dios le dice a la mujer es, ¿qué le dice? ¿Quién se acuerda? Y se multiplicaré, ¿qué? Los dolores de tu preñez a raíz del pecado. Porque primero pecaron. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, nosotros necesitamos buscar de la presencia de Dios. Aleluya. El proceso del dolor te lleva a experimentar cosas grandes. Y entre más grande sea el propósito de Dios en tu vida, más grande es el dolor. Aleluya. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que hay dolores, hay sufrimientos físicos, hay sufrimientos del alma y hay sufrimientos del espíritu. Y quiere que le diga algo. ¿Sabe qué duele más? El del alma. Porque usted para el alma, y no se ha dicho, y no lo hay, y no lo han fabricado, todavía no hay una pasta que cure el alma. Pero usted un dolor en el estómago o una herida, usted se va allí a una farmacia y encuentra una ibuprofeno, encuentra una dosis, pero ahí usted la calma. Pero dígame, ¿y el alma cómo la va a solucionar? En la mente de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Entonces yo te invito, hermano, que busques en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos, súplica con gran clamor al que le podría librar de la muerte. Y fue oído por causa de su temor reverente. Y a su nombre. Gloria a Dios. Ahí vemos algo. Yo quiero que usted se detenga en esa palabra. Y dice, y Cristo en los días de su carne, yo les decía que Él se hizo uno igual a nosotros. Uno igual a usted. En los días de su carne dice que ofreció, clamó, ruegos, súplicas al que le podía librar de la muerte.
Él sintió la muerte. Él sentía que en cualquier momento él tenía que cumplirse la palabra que Dios estaba escrita en la Biblia. Y mire que nos dice, yo me quedaba aquí asombrada, algo que me llamaba la atención en los días de su carne. Y usted dirá, no, pero es que Él es Dios, porque mucha gente lo dice, Él es Dios. Pero quiere que le diga algo, no mientras que estuvo en la carne, porque dice que Él fue hijo de Dios, mientras que estuvo en la carne. Y a su nombre, Gloria a Dios. santo. Entonces Jesús sintió la sombra de muerte. En esta palabra nos lo dice, nos lo enseña. Y dice que en los días de su carne se despojó de todo. De su gloria, de su poder, de todo lo que tenía. Para hacerse uno igual a usted. Uno igual a usted. Gloria a Dios. Y a su nombre, bendito Gloria sea a el Señor. Dios. Gloria al Señor. La verdad que este tema además, yo cada día que yo me metía en él, le decía, Señor, enséñame más. ¿Qué quieres que hable? ¿Qué quieres que le diga a tu pueblo? Háblale del proceso del dolor. Para que ellos entiendan que si yo padecí, ¿por qué no aguantar yo? Si yo también estoy padeciendo. Aleluya. Que no hay ni comparación con lo que Cristo vivió. Lo que tú sufres hoy en día, lo que estamos viviendo, no es ni comparación con lo que Cristo sintió. Aún se dice, hermano, en las escrituras, que Él cuando iba al monte, hermano, por sus poros, se sentía, botaba sangre. Lágrimas, sudor de sangre. Imagínense cómo estaría la tensión de ese varón. Es que métase allí en ese momento. Y yo a medida que estaba leyendo, yo me metía. Yo dije, Señor, cuánto amor tenía por la humanidad. Y cómo le pagamos. Cuánto Dios nos ha dado. Y cómo no entendemos que el estar aquí, el propósito de Dios, es llevarte a otro nivel. Y yo miraba, yo decía, Señor, cuánto dolor tuviste y hecho pedazos clamando a tu Dios, porque dice que la Biblia que Él clamaba con ruegos. Dice la palabra aquí en el que estamos, 7 el versículo, dice que habían lágrimas, había un gran clamor. También dice que suplicaba a su Dios. Eso hacía ese varón. Ese Jesús de Nazaret, ese Dios que hoy en día tú vienes a este lugar, al que tú le predicas, al que tú le alabas, al que tú le glorificas, al que sana enfermos, levanta paralíticos, a ese Dios hoy estamos glorificando y exaltando su nombre. Gloria a Dios. Santo es Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Santo es el Señor. Gloria a Dios. De verdad que algo que me maravillaba era dejarlo todo, tabernaculizar con el hombre y ver cómo Dios de una manera nos mostraba que todavía tú y yo podemos resistir. Aleluya. Y muchos tiran la toalla. Y sabe que vas a ver dolores sin causa, porque Cristo en su época y en su tiempo, porque todavía el tiempo es de Él. Amén. Él no era pecador. Él no tenía pecado. Y mire cómo murió. Pero en Él había un propósito. Pero a donde yo quiero llevar esta iglesia y es, ¿sabe qué es? Que en Él había un propósito, pero tú vas a padecer sin causa. Todo lo que está pasando en esta tierra en muchas ocasiones va a ser sin causa. Al contrario de lo de Jesucristo. Jesucristo no era pecador. No tenía pecado. Y padeció. Pero tenía un propósito. Y ese propósito era la salvación a la humanidad. Salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. ¿Y quién era los que se habían perdido? Él vino por una humanidad. Una humanidad que necesitaba buscar de su presencia. Que se saliera del fango de donde estaba.
que conociera el perdón y que conociera el amor de Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, imagínate en ese versículo donde nos metemos. Yo decía que el Señor, la sombra de la muerte estaba allí. Él sentía la muerte. Él sabía que iba a morir. Mire, yo voy a comentarles algo. Y esto pasó hace muchos años. Vaya a más o menos alrededor de 10, 8 años más atrás. Mi esposo y yo teníamos una bonita costumbre de irnos de paseo en esos días. Estábamos de luna de miel. Y nos fuimos en nuestra motico para la costa. Cuando veníamos de allá para acá, en el transcurso de Caucasia al 12, alguien nos pasa así, ¡fiu! Solamente vimos el espolvoreo hasta de nosotros que se sintió que hicimos así. La velocidad que llevaba ese hombre era impresionante. Que no alcanzamos ni... Ya iba por allá. De un momento a otro, nosotros íbamos en el vehículo, teníamos la buena costumbre de que yo manejaba siempre en carretera del trayecto que teníamos de Caucasia aquí. Y resulta, aquí a Medellín, y resulta que estando allí en ese lugar nos paró la policía. ¿Con el fin? Con el fin de pedirnos papeles. Y nosotros, mi esposo y yo, él cargaba los papeles, yo simplemente me comprometía con traerle el vehículo. Y resulta, mis hermanos, que ya el varón estaba ahí. Cuando en un momento le dije yo a mi esposo, estábamos los dos aquí, estaban 2 policías con él allí, él en el centro, y le dije yo a mi esposo, ¿sabe, mijo? Mira que el hombre, hermano, la muerte se siente, la muerte se ve. La muerte en la cara se siente, se ve. Y cuando yo le dije a mi esposo, mira ese varón, ese hombre está mal, yo lo veo mal, mira, ese hombre está pálido. Cuando mi esposo le dice así, le digo yo así, él lo mira y me dice, es cierto, mi amor. Nos despacharon a nosotros, quedaron allí, nosotros estábamos súper bien. Usted sabe que usted cuando ande en esas carreteras, ande como debe de andar, con todos sus papeles en regla. Y él quedó allí, nos fuimos y vamos avanzando nuevamente. No le puedo calcular, pero no era mucho lo que habíamos avanzando, porque por más que sea, yo siempre he tenido precaución en andar en vehículos o manejar vehículos. Y resulta que cuando ya llegamos a ese punto, ni escuchamos el sonido que tuvo que haber sido estruendo, cuando vimos que ya todo estaba rodeado, porque el hombre pasó y... ¿Qué pasó allá? No sé, hasta el momento. Cuando ya llegamos al lugar, hermano, ese hombre estaba metido dentro del furgón del carro. ¿Qué era, pastor, en esa época? Un furgón. Un furgón. Y le cuento que yo solamente hice esquivar, porque ya iban a cerrar, porque ya no podíamos pasar. Claro. Yo simplemente esquivé, no miré mucho. El pastor, después yo no me digas nada. Cuando ya estemos allá, en Medellín me dices, para no empezar a maquinar cosas y hubiera sido peor. Porque yo voy en lo que voy y estoy en mi propósito y mi mentalidad a lo que voy. El enfoque que tengo se llevaba. Cuando llegamos a Medellín, en la noche me dice él, si tú supieras, mija, estaba molido, ni la cabeza tenía. ¿Qué le quiso decir? Lo que vimos, lo que percibimos antes, espíritu de muerte. ¿Sí se dan cuenta? La muerte se siente, la muerte se ve. Aún David, iglesia, aún David dijo, ando en valles de sombra de muerte. Aún David sentía que estaba en valle de sombra de muerte. Entonces mire que todo esto es para que entendamos el propósito del dolor. El propósito que Dios tiene con la vida de cada uno de nosotros. Él se hizo carne, se tabernaculiza con el hombre, con la humanidad. Viene a esta tierra, se despoja de todo para hacerse uno igual a nosotros. Gloria a Dios santo. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él vive, porque Él reina por los siglos de los siglos. Él es Dios y seguirá siendo Dios. Gloria. Aleluya. Santo eres tú. Y este pasaje que tanto
me llamó la atención de ver el padecimiento, de ver el sufrimiento de nuestro Dios y Salvador. Y mire que aún siendo el Hijo de Dios, le tocó padecer. ¿Usted se ha analizado eso? Gloria a Dios. Analícelo. Le tocó padecer. Le tocó sufrir. Amén. Gloria Le a tocó Dios. sufrir, pero había un propósito. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Había un propósito en tu vida, en la vida de Dios hacia nosotros, la humanidad. Pero yo te voy a decir algo. Tu dolor tiene un propósito, tiene un plan para tu vida. Así como es de grande el dolor, así es de grande el propósito. Y a su nombre, bendito sea el Gloria a Señor. Dios. Es para que entiendan para qué Dios te ha llamado. Porque no hay victoria, iglesia, sin lágrimas. Aleluya. Usted tiene que botar lágrimas para usted ver la victoria. Amén. Gloria Si a usted Dios. le cree a Dios, usted bota lágrimas. Mire, hermano, yo le voy a decir algo. Vea, nosotros los años que tenemos aquí no ha sido fácil. Pero nos ha costado. Y lo digo, no me avergüenzo del Evangelio. Porque Él es poder de Dios. Aleluya. Seguiremos predicando, llevando el mensaje y que se haga la voluntad de Dios, aunque se levante el infierno. Pero la palabra de Dios se predica. Y a su nombre. Gloria a Dios. Santo es el nombre de Dios. Aleluya. La gloria sea para el Señor. Yo te voy a mirar, yo quiero que analices esto cuando en el cielo nació un propósito. Nació el propósito de Juan Carlos, pero en el infierno también nacía, también había. Los demonios vamos a destruir, vamos a acabar, porque cuando Él sea un hombre grande no vamos a poder con Él. Sí, Señor. Cuando en el cielo había un nacimiento, un propósito para con cada uno de todos ustedes, el infierno también estaba mirando, analizando cómo destruir lo que había nacido en la tierra. Gloria al Señor. Tremendo, iglesia, pero es la realidad. Y a su nombre. Gloria a Dios. Por eso, como le dije, Jesús lloró, Jesús sintió, pero Él seguía firme con el propósito que tenía. Gloria a Dios. Te vas a buscar en la Biblia, en el libro de Isaías. Gloria a Dios santo. Isaías 53, versículo 3. Y dice las escrituras: despreciado vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Estamos hablando del pueblo, de su pueblo, del pueblo de Israel. Aún nosotros lo despreciamos. Aún nosotros lo desechamos. Y dice la palabra: despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y cómo escondimos el rostro, y fue menospreciado, y no lo estimamos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Tremenda palabra. Despreciado, desechado. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y mira lo que sigue diciendo. Y yo quiero enfocarme en algo. En muchas ocasiones queremos parecernos a Cristo y verdad es. Wow, yo me quiero parecer al Señor en milagros, en sanidades, evangelizando, haciendo lo que Él hacía, ganándome la autoridad de la gente, el respeto de la gente. Pero ¿has analizado algo que dice allí? Experimentado en dolores. Ahí sí no, cálmate, eso no es para mí, yo no me lo merezco. Yo puedo seguir acá, pero sin necesidad de experimentar el dolor, que no me dé nada. ¿Qué es eso? Experiméntalo también. Si Él pudo, ¿por qué nosotros no podemos? Gloria a Dios. Si Él lo hizo, ¿por qué Él nos dio un ejemplo que sí se puede? Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo vive. Gloria al Señor, aleluya. Experimentado en dolores. Y si miramos el siguiente, dice,
ciertamente llevó nuestras enfermedades. Y ese versículo lo saben ustedes. Ciertas enfermedades. Dice que sufrió nuestros dolores. Y estuvo por azotado, herido y abatido. Gloria a Dios. Se ha sentado a meditar usted en su alcoba. De verdad se lo digo. Señor, cuánto me amaste, que tu vida la entregaste por mí. Mire, estudiando, he investigado que el trayecto que Jesús caminó fue casi de 1 kilómetro. Imagínese usted esa cruz allí en ese lugar, donde hubo un momento que él no podía con ella, donde tuvieron que quitarla la del centro y dársela a otro para que le ayudase, para que le cargara esa parte, porque imagínese los azotes. Se dicen que el trayecto era bastante largo, aún con lo que lo maltrataban era algo así, pero hacían heridas. Tanto que se enroscaba 1, 2, 3 veces, y cuando la jalaban nuevamente, se llevaba su carne. Tremendo, iglesia, analice ese punto. Se llevaba su carne. Dice que llegó un momento en que cuando ya le estaban en esa cosa, le colocaron una túnica blanca. Y al colocarle esa túnica blanca, pues ahí le taparon, pero cuando la volvieron a quitar, cuando ya estaba en aquel lugar, donde lo colocaron así para poderlo crucificar, porque fue en esta parte, aquí. Imagínese usted cuánto, o sea, cómo los nervios, todo lo que ahí se iba durmiendo. Ahora imagínese la postura de los pies. Pero algo maravilloso, ¿qué fue lo que mató a Jesús? Y yo te voy a ser sincera y te lo digo. Cuando ya el centurión había ido a aquel lugar a meterle a la lanza, ya le estaba muerto. Porque las mismas escrituras lo dicen. Ya él estaba muerto. Jesucristo ya estaba muerto. Cuando aquel hombre metió la lanza, ya él estaba muerto. Todas las rebeliones, el alcoholismo, las borracheras, la fornicación, el adulterio, todas esas cargas las llevaba el Maestro por nosotros. Por nosotros. Por ese amor tan grande que tenía. Aleluya. Por la vida tuya. Por mi vida. Y sabe que yo hay momentos en que me imagino tanto. Y ver que hay momentos en que uno quisiera decir, no puedo más. Me salgo de la iglesia porque allí no hay pastores, que allí no hay gente que, o sea, excusas sobre excusas. Pero no te das de cuenta el precio que pagó Cristo. Por tu vida, por mi vida. Que fue tan alto. Es un precio incomparable, iglesia. Es un precio que solamente el que ha sentido el desprecio, el que sabe qué significa el desprecio, sabe de qué estoy hablando. Él padeció todo eso. Él padeció el desprecio. Usted a veces ha notado, usted va a su casa y es como si no existiera. Usted va a un amigo y es como si no le diera importancia. Usted va, es como si estuviera invisible. Aún, hermano, el rechazo matrimonial, usted está en el mismo lecho de su casa y aún llegan a usted. Ay, ¿quién llegó ahí? Y ese demonio, hay que reprenderlo. Rechazo matrimonial. Usted le va a dar un beso a su esposo o a su esposa y lo primero que pasa, uy, se aparta para un lado. Hermano, Cristo vivió, padeció el rechazo. Gloria a Dios. Tremendo tener que decir todo esto, pero yo también tuve que meterme en vivir, sentir lo que se sintió.
Y uno se da de cuenta que uno llega a su casa, nadie le ve. Aún, les cuento algo, que ni los perros lo saludan. Usted ese poder invisible parece que también lo tuviera. Ese que está en las películas. ¿Usted ha visto esas películas? ¿Sí se da cuenta? Que mete unas paredes, pero bien. Y todo se desaparece y vuelve y se aparece. Parece que tuviera sus poderes. ¿Por qué? Porque usted entra a su casa y es como si no existiera. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y a su nombre. Bendito Gloria sea a el Señor. Dios. Aleluya. ¿Cómo duele? ¿Cómo duele, iglesia? El rechazo. ¿Cómo duele el rechazo? Bendito sea el Señor. ¿Cómo duele? Bendito sea el Señor. Santo. De verdad que yo le voy a pedir el favor al hermano. Por favor, póngase acá. Gloria a Dios. Al director. Y allí va a encontrar, búsquela por allí, yo creo que está tapadita, pero allí está una lija. Y vamos a experimentar algo. Yo quiero que ustedes de aquí saquen conclusión. Una lija con una bolita, por favor. Allí está. Permítamela primero. Póngase aquí, varón, así como está. Mire para allá. Mire, mire, mire. Mire lo que tengo aquí. Esto es una lija y este es algo. Hermano, empiece. Póngase lija. Dele lija de un solo lado y mire, el dolor destruye. Dele, hermano, dele. No. El dolor destruye. Mire todo lo que está sucediendo. Usted lo vio en la forma que estaba. El dolor va lacerando el alma. El dolor va destruyendo el alma. Dejemos que el hermano siga ahí en ese proceso. Pero es necesario, iglesia, pasar por el proceso del dolor. Porque detrás de ese dolor hay una victoria. Amén. Gloria a Dios. Así que no te desanimes, no te preocupes, solamente cree que Dios es bueno. Amén. En medio de tu proceso, en medio de tu dolor, en medio de tu quebranto, en medio de tu situación, Dios está obrando. Dios está trabajando. En medio, claro, que cuando vemos que tú lloras demasiado, cuando tú gimes demasiado, cuando tú ya te quedas sin fuerza, el enemigo no se queda quieto. Por eso tienes que pararte. Hay momentos en que es necesario que nos confronten. Es necesario que haya personas y que nos digan, basta ya, deja de llorar. ¿Cómo va, hermano? Siga, hermano. Siga, siga. Dele con más fuerza, hermano. Dele con más fuerza, con más ánimo. Y dele ahí mismo. Entonces vemos aquí que el dolor va lacerando el alma, el dolor va destruyendo el alma y vemos aquí, mira cómo va quedando esto. Y yo quiero que usted analice y mire, así es uno. Cuando el dolor empieza a consumir, cuando el dolor te quiere destruir, cuando el dolor te quiere lacerar, te va deteriorando. ¿Mi hermano está cansado? Sigue otro poquito. Se va dando cuenta. El varón se le puede cansar la mano, pero al diablo no. ¿Sí se da cuenta? A él se le puede cansar la mano de estar allí, pero el diablo siempre estará trabajando a destruir las almas, a destruir la familia, a destruir los hogares, a destruir tu matrimonio. Porque eso es lo que hace el diablo. Gloria a Dios. Acabar con tu vida. Por eso tienes que pararte y decirle, Señor, aquí estoy. Hoy me he caído, pero me levanto en victoria. Aleluya. Gloria a Dios. Varón, cálmese, yo sé que ahora yo quiero. Bien pueda, varón. Pero espere un momentico, mire lo que ha quedado. Mire, si se dan cuenta, mire cómo ha quedado en esta parte. ¿Sí alcanzan a ver? ¿Alcanzan a ver? Sí, sí, sí. Así es el alma. Eso es lo que el diablo quiere. Destruir, deformar. Me la coloca allí, por favor. Cuando te deforma y tú no te pones, tú no te paras, tú no dices, hasta aquí ya. O cuando alguien te conforma, es bueno tener personas que nos digan, basta ya de tanto sufrir.
Basta ya de tanto alimentar el dolor. Es necesario. Mi hermano, y lo puso a sudar. Bendito sea Dios. Pero bueno, aquí nos damos de cuenta que mientras que a usted se le canse la mano de orar, de buscar la presencia de Dios, el diablo, él no se cansa de destruir su familia, su hogar y todo lo que esté al frente porque usted le ha abierto la puerta. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo vive. El dolor pierde o hace perder la forma. Hay gente que está aquí, hermano. Yo se lo digo a ustedes. De los que estamos. Hay gente que está aquí y está hecha pedazos. Hay gente que está aquí y está hecha pedazos. Porque el dolor lacera el alma. El dolor destruye el alma. Bendito sea Dios. Yo te voy a invitar para que busques Segunda de Reyes. Gloria a Dios, Segunda de Reyes. Y allí en Segunda de Reyes vamos a mirar un pasaje que nos va a llevar a entender el propósito del dolor. Y vemos que dice las escrituras en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 14. Estamos hablando de un hombre, Naamán, y yo quiero que usted en el 14 mire lo que dice. Dice, y entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño limpio. Gloria a Dios. Naamán, en otras palabras, el hombre con buena presencia, tenía buenos contactos con las personas, pero yo te voy a llevar al mismo libro de Naamán, capítulo 5, versículo 1, para que lo entiendas. Dice, Naamán era un general del ejército, rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenían en alta estima. Miren la condición en la cual tenían a este varón. ¿Cómo se llamaba? Naamán. Y dice, porque por medio de él había dado a Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso. Otro detalle que hacen ver para que lo entendamos qué clase de hombre era este. En extremo, pero leproso. Todos estos atributos hermosísimos los tenía, ¿cierto? Y bien, ahora, ¿qué tenía él? Lepra. Si tú te pones a investigar la lepra es algo que te va comiendo, es como una carne viva y te la va comiendo, y de una manera que tú sientes que ni el agua resistes. En ocasiones, habían personas que han tenido esta enfermedad, que no se pueden bañar a diario porque el agua es un dolor para ellos. Es tanto lo que se siente que no es fácil soportar el agua. Y entonces, para bañarse ellos esporádicamente, puede ser en la semana 2 veces, algo como parecido para que ustedes entiendan la situación de tener una enfermedad como esta, porque el agua para ellos es algo que les cae, es algo que les duele. Ahora imagínense este hombre en la condición que estaba, en la situación que tenía, él podía ser el que sea, pero había algo, era leproso. Pero mira lo que dice el 7, el 14, vuelve y se lo leo, del versículo 5, dice, y entonces descendió y se zambulló ¿cuántas veces? 7. Ahora me detengo aquí, imagínense la primera, saber que el agua es bien fuerte, y yo con esa en el cuerpo, y cómo todavía sale y tiene que volverse a meter, son 7. Y cuando viene la tercera, y vuelve, y la cuarta, y vuelve, y la quinta, hasta que llegó al tope de 7. Imagine cuánto dolor
no sintió Naamán allí en ese lugar. Porque dice la escritura que quedó como la carne de un niño sano. Dice la Biblia cuando se habla de este lugar, que este es un río, el río Jordán, se habla de que era un río salado. Ahora imagínese todavía zambullirse la primera, la segunda, la tercera y de ahí en adelante y ver y su cuerpo. ¿Qué dolor tenía que estar procesando él en ese mismo momento? Yo digo que Póngase sobre sus pies, hermano, y por favor hable durito. yo digo que en el primer momento cuando sintió más dolor Naamán fue en el primer zambullido, porque si el agua era salada, en el primer zambullido que se echó Naamán fue donde sintió, creo que fue donde sintió más dolor, porque fue el primer zambullido que se echó. De igual salían las mismas. Y volvía a salir, pero ya sabemos que en la quinta, en la sexta vez, ya el hombre se veía que no tenía tanto dolor, porque ya la séptima vez ya no tenía lepras. Pero sí vemos que en el primer dolor, en el primer zambullón hubo mucho dolor. Yo digo que más de lo que sentía. Imagínese usted el proceso que este varón Naamán tenía que pasar. Y era necesario. Mire, hermano, hay veces el Señor nos permite el dolor porque hay cosas en nosotros que tiene que limpiar. Tremendo. Hay cosas en nosotros que Dios tiene que limpiar y por eso necesitamos pasar por el dolor. Aleluya. Santo, gloria a Dios. Denle un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores, porque Él vive, porque el Rey vive. Santo es Dios. Gloria a Dios. Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Hay que entender los procesos, por qué Dios los permite. En muchas ocasiones, el dolor es una escuela donde se aprende. Aleluya. Donde nos enseñan. Y si tú lo ves de esa manera, te digo que la gloria sea para Dios. Amén. Hay muchas cosas que Dios quiere enderezar en tu vida. Y es necesario que el dolor esté allí. Porque es contigo que Dios está tratando. Y a su nombre. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. El dolor es una escuela que nos endereza, nos corrige, hermanos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Santo, yo te voy a invitar para que sigas buscando en el libro de Job. Yo te estoy llevando a la luz de las Escrituras el propósito del dolor. El libro de Job, el que lo tenga, por favor. Y allí vamos a empezar. Libro de Job, ¿ya lo tiene? Amén. Listo. Miren lo que dice el libro de Job, capítulo 3, versículo 12. Son dos versículos, pero yo me voy a detener en uno para explicarlo y después voy a tener en el otro para que lo entendamos. Ahora dice, los cuales alzó los ojos desde lejos y no le conocieron. Y lloraron a gritos. Cada uno de ellos rascó sus mantos. Y los tres, eran tres personas, esparcieron el polvo sobre su cabeza hacia el cielo. Estoy en Job, capítulo 2, versículo 12. ¿Cómo sería la situación de Job? El sufrimiento, el padecimiento de Job. Que no le reconocieron. La Biblia lo dice ahí, acabé de leérselo, no le reconocieron. Dice que lloraron a gritos y cada uno de ellos rasgó sus mantos. Y los tres esparcieron el polvo sobre su cabeza hacia el cielo. Eso nos hace ver las Escrituras. Porque la Escritura nos las hace ver. Ahora, te voy a seguir leyendo el 13, dice. Así se sentaron con él en tierra por 7 días, 7 noches, y ninguno hablaba palabra. Escuche bien, ninguno hablaba palabra. Porque veían el dolor que había tan grande. ¿En dónde? En Job. Ahora, mire lo que vamos a mirar. Job fue un hombre, escúcheme bien.
Job fue un hombre que soportó perder a sus hijos. Soportó la bancarrota. Soportó perder todos sus bienes. Soportó una crisis matrimonial. Job. Ahora me detengo y vuelvo donde estaba. Que no lo reconocieron. Allí ya no había economía, dinero, como decimos. Porque si usted analiza, escúcheme bien a dónde estaban. Dice y se sentaron en tierra. No había bancas. No había nada. Miren la situación donde llegó este varón. Porque la Biblia nos habla desde antes que fue un hombre que tuvo de todo. Economía, familia. Pero que todo lo perdió. Porque también el Señor le permitió a Satanás que sucediera, que pasara todo esto, pero que no le tocara al varón porque él sabía que Job era un hombre temible, temeroso a Dios. Ahora, si analizamos aquí que no le conocieron, ¿cómo estaría su estado, su condición? ¿Cómo estaría pasando su dolor? Donde ya había quedado sin nada, todo lo había perdido. La Biblia nos hace entender que hubo un ayuno. Sí, nos dice. Y que estuvieron 7 días y 7 noches. Sí, nos habla. Bendito sea el Señor. De verdad que, y nos quejamos, que porque a mí, yo no me lo merezco. ¿Hasta cuándo, Señor, por aquí? Dile, Señor, gracias por medio de este proceso, porque con este proceso aprendo que voy a subir a otro nivel, porque por medio de este proceso voy a tener una promoción de la cual tú me vas a dar un nivel al cual me quieres llevar, porque así como es el propósito, así como es de grande, así mismo es mi dolor. Así es que tienes que hablarle a Dios y a su nombre. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Santo. Cuando usted es bendecido, hermano, lléveselo aquí en el corazón. Cuando usted es bendecido, hermano, hasta el diablo le teme. Téngalo por seguro. Cuando usted ve la gloria de Dios, hasta el diablo le teme. Porque él mismo, así como pasó con Job, conoce a sus hijos. Él conoce a sus hijos. Bendito sea el Señor. La envidia de Job no era los que le rodeaban. La envidia de Job era el infierno. Mire, van a haber personas que a usted le van a llegar y le van a decir, es que tu matrimonio no sirve, es que está acabado, es que tu hogar, mejor dicho, te van a hablar de todo lo malo. Pero tú, dile al Señor, es que la Biblia me enseña que yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Usted tiene que predicar la palabra, apropiarse de la palabra, aunque el diablo te diga, no le crea, diablo mentiroso. Mire, Job fue un hombre que guardó silicio por sus hijos, no mentira del diablo. Usted no puede creer a las mentiras del diablo. Jacob fue un hombre que lloró cuando le dijeron, los hermanos de Jacob llevaron el manto, mira, le llevaron lo que tenía, mira padre, esto es de tu hijo. Sí, este es de mi hijo, se lo comió un animal. Jacob lloraba por su hijo José. ¿Y José dónde estaba? En Egipto. Dios lo hizo gobernador. Y Jacob acá lloraba por una mentira del diablo. Asimismo, no llores, iglesia. No llores por las mentiras del diablo, porque Dios tiene el poder y la autoridad sobre tu vida. Aleluya. Sobre tu casa. Amén. Sobre tus hijos. Amén. Sobre tu familia. Gloria a Él es el dueño de todo. Amén. Así que Él te guarda, Él te protege a ti y a tus hijos. Aleluya. Gloria a Dios. Porque ese Dios, un Dios que sana, un Dios que liberta, un Dios que salva, un Dios que restaura. A ese Dios, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Aleluya. Santo es el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Vive Jehová. Santo es el nombre de Cristo. Gloria a Así Dios. que no llores por una mentira del diablo. Gloria a Dios. No llores. ¿Qué es en nuestro hogar? Decláralo. Dile que Dios te lo dio, Dios te lo quita. Hubo un momento que un varón le dijo, Dios dio, Dios quita. ¿Quién lo dijo? Job. ¿Sí se acuerdan de esa parte? Y a su nombre. Gloria a Dios. Santo es el nombre de Cristo. Santo es el nombre de Dios. Digno eres, gloria a ti, Señor. Así que pelea por tu hogar, pelea por tus hijos, pelea por tu matrimonio, pelea por todo lo
que Dios te ha entregado. Aleluya. Gloria a Santo Dios. Te voy a invitar al libro de Génesis. Y allí, Génesis capítulo 37. Y te voy a decir por qué no le puedes creer a las mentiras del diablo. De lo que yo te acabé de hablar, aquí está en la escritura. Y dice: entonces Job rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto. Sobre sus lomos y guardó luto. Génesis, ¿qué pasó? Por muchos días. Estoy en Génesis capítulo 37, versículo 34. Ese es el que estoy leyendo en estos momentos. O sea, que no llores por una mentira del diablo, porque eso fue lo que hizo Jacob y eso fue lo que hizo Job. Cuando le llevaron el manto, le llevaron la ropa a Jacob, él se puso a llorar porque él creía que su hijo estaba muerto, que se lo había comido un animal. Era una mentira. ¿De quién? Del diablo. Job hizo lo mismo. Job, cuando vio su situación, ¿qué hizo? Guardó cilicio, dice la palabra. Aquí te la estoy leyendo. Dice que guardó su cilicio por muchos días. Una mentira del diablo. ¿Cuántos de ustedes están llorando por una mentira del diablo? Tienes cáncer, no tienes solución. Gloria a Dios. La última palabra la tiene Dios. Amén. Gloria a Dios. Él sí la tiene. Gloria a Dios. Ese no es el matrimonio tuyo, déjala. ¿Qué dice la Biblia? Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Amén. Mentira del diablo, ¿o no? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por el proceso del dolor todo hogar debe de pasar. Por el proceso del dolor todo ser humano debe de pasar. En el proceso se aprende, en el proceso se crece, en el proceso se conoce quién es quién. Así como el oro. Ya su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. La Biblia dice en su palabra que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Apropiate de ella. Estás llevado, arruinado porque no tienes canasta, no tienes comida en tu casa, que me dice la Biblia. Que Él me sostiene, Él me provee. Activa tu fe. Que Dios obra, porque Dios está trabajando. Y a su nombre. Gloria a Dios. O sea, en el proceso del dolor y el propósito del dolor es que tu fe crezca. Aleluya. Usted necesita gente que lo sacuda. Usted necesita gente que le diga: basta ya de doler, basta ya de dolor, basta ya de sufrir, basta ya de quejarte. Esas son las amistades buenas, que te confronten y te digan que estás mal, que ya tienes que parar. Esas son las que no les gustan. A muchos de nosotros no nos gusta que nos confronten. Esas son las personas. No, tengámoslo por allá de lejito, porque ya me va a decir 3, 5. Esas son las que necesitamos. Porque mientras que tú le des cabida al dolor, el dolor te lacera el alma, el dolor te destruye. Mira el ejemplo que te dimos aquí. Te deforma. Y cuando el dolor te deforma, el diablo se aprovecha. Aleluya. En tu debilidad el diablo se aprovecha. Gloria Y a su nombre, Gloria a Dios. gloria a Dios. Usted necesita gente que lo confronte, iglesia. Hay gente que le cree a la mentira del diablo, sabiendo que Dios en todo proceso está trabajando. Amén. Y a su nombre. Gloria Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo Cristo. vive. Santo es el Señor. Gloria a Gloria al Dios. Señor. Y te voy a llevar a un versículo para terminar. Si esta es la voluntad de Dios, porque si Él quiere que sigamos, que se haga como Él quiera. Amén. Pero búscate Salmos, capítulo 6, versículo 6. Salmo, el libro de Salmo, por favor. Salmo. Y vemos aquí en el libro de Salmo donde nos habla David. Yo admiro a este varón porque este varón hablaba con el alma, hablaba con el corazón. Y yo sé que muchos de ustedes se identifican con este varón. Aún yo he vivido momentos, iglesia, que me he identificado con David.
Y mírate el 6 lo que dice. Y dice, se me ha consumido. Me he consumido a fuerzas de gemir. Imagínense, ahí me detengo, un sufrimiento crónico. ¿Usted sabe qué es algo crónico? Usted ha llegado a un momento en que ya no hay lágrimas, que ya no hay solo un susurro. Usted ha tenido esa experiencia de hasta desagradable, pero ¿la ha tenido? Yo sí la he tenido. Amén. De saber de que ya no hay más lágrimas, que no hay fuerzas y hay ese dolor que, como les decía, mire, el alma todavía no se ha fabricado la píldora para el alma. Porque usted cualquier dolor con cualquier pastilla que sea para el dolor, usted la puede controlar. Pero el alma, ¿quién? Este varón estaba en esta situación. Dice que era una depresión crónica que tenía David. Y dice que me he consumido a fuerzas de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, su cama. Dice, riesgo mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están agotados de sufrir. Se ha envejecido a causa de mis angustiadores. ¿Cómo estaba el estado de David en ese momento? Mal. Deplorable. Estaba mal. Él mismo le estaba diciendo, Señor, mira cómo me siento, mira cómo estoy, mira, no tengo. Es que no había paz. Porque había dolor. Cuando hay dolor puede haber paz. ¿Puede haber, Iglesia? Le estoy preguntando. No, ma. ¿Por qué? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué? Porque es algo constante. El dolor es algo que lo tienes ahí constante hasta que no te toma un analgésico. No se te quita el dolor, pero es algo que no te deja concentrar, no te deja dormir, no te deja tener paz. Porque es algo que está ahí. Ahí. Hasta que usted no se toma algo que se quite ese dolor, ahí es donde usted empieza a tener paz, a tener tranquilidad, concentración y puede estar tranquilo. ¿Alguien más quiere aportar? David experimentó, 1, rechazo familiar. Experimentó el ser el último de la familia. Experimentó que nadie contara con él. Experimentó que fuera como invisible hasta para los progresivos. ¿Cómo le parece? Para los ojos proféticos, en otras palabras. Vemos que aún David pasó por el proceso de dolor. Él mismo decía, ando en valles de sombra de muerte. Él sentía, él percibía, él sabía que la muerte estaba allí con él. Porque le hacía sombra, hermano, le hacía sombra. Ahí dice que anda en valle de sombra. La muerte le hacía sombra a David. Jesucristo también en su momento, él lloró, gimió. Él sentía la muerte. Hermano, usted no ha ido o no ha visto, o yo sé que usted sí ha ido y también ha visto. Pero nosotros lo que hemos podido estar en un hospital, usted no ha sentido un olor característico. Que no es el de la aguja, que no es el de la pus, que no es olor a rosas, no, ¿cierto? Que se siente un olor extraño, un olor a muerte. ¿Usted no ha tenido esa experiencia? ¿Quién la ha tenido aquí? Porque llegué a formol. Y el formol, donde quiera que hay formol es porque hay un cadáver. ¿Se dan cuenta? La muerte se siente, hermano. El Señor también sintió. Jesús, estoy hablando de Jesús. Ahora, vuelvo y te digo, ¿quién soy yo para no soportar todo lo que Él padeció? Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Vive. Entonces, habrán gente que te van a afligir, habrán gente que nunca te van
a impedir que las puertas del cielo se abran. ¿Sabe por qué? Porque el que está contigo es más mayor que el que está en el mundo. Aleluya. Si se dan cuenta. Aunque te quieran destruir, no van a poder, porque el que está contigo pelea por ti. Gloria Pelea a Dios. por tus hijos. Pelea por tu familia. Amén. Pelea por tu vida espiritual. Amén. Porque cuando tú te Aleluya. metes en oración, te metes en búsqueda, te metes a buscar la presencia de Dios, en lo demás se encarga Él. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Santo es el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Hay gente que te va a moler, pero que nunca Dios te va a dar la espalda. Aunque te machaquen, aunque te pisoteen, aunque te blasfemen, pero Cristo nunca te va a dar la espalda. Gloria a Dios. Así que ponte sobre tus pies y vamos a orar, a darle la gloria a Dios en esta hora. Gloria a Dios. Padre, gracias. Aleluya. Te damos en esta hora, papito lindo, Gracias, Espíritu. porque sabemos y entendemos, Señor, que el proceso del dolor, Señor, es una promoción, Padre, que tú tienes para los hijos que creen, para los hijos que creen en obediencia, Dios amado. Por eso necesitamos, Señor, entender, Señor, todo lo que padeciste, todo lo que sufriste, Señor amado. Pero sabemos, Señor, que esta lucha que tenemos hoy no es contra carne y sangre, sino contra todo principado, puesto de maldad que hay sobre los aires, papito lindo. Pero tú pelearás por mis hijos, tú pelearás por mi familia, tú pelearás por mi esposo, tú pelearás por mi esposa, tú pelearás, Señor, por todo aquello, Señor, que se ha levantado delante de ti, oh Dios. Porque sabemos, Señor, que no eres esa persona. Sabemos, Señor, que lo que se levanta, Señor, son legiones y demonios, Señor, que quieren levantarse contra tus hijos, oh Dios de Israel. En el nombre de Jesús, Padre, poderoso eres y serás siendo, Dios mío, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, Rey de gloria. Amén y amén. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre de Cristo. Aleluya, gloria al nombre de Cristo.